Así que espero que esta tarde nadie tenga que dormirse, que nadie se duerma, para que yo no tenga que pedirle a nadie el favor que me digan, ya despierta lo que él va dormido. Vale, hablamos de escuela sabática, maestro de escuela sabática, la revitalización de la escuela sabática, y yo quiero decirles una cosa que llevo dentro de mis huesos convencido. Hay dos ministerios en la iglesia que son los responsables de movilizar a la iglesia en tres áreas. Movilizar a la iglesia en reavivamiento, que esto es comunión con Dios a través del estudio de la Biblia y la oración. Hay dos ministerios que tienen esa función de revitalizar a la iglesia en reavivamiento, revitalizar a la iglesia en fraternidad. Porque nosotros en la iglesia nos llamamos hermanos, pero a veces no llegamos ni a primos. Porque no nos conocemos. Hermanita, hermanita, hermanito, hermanita, pero cuando el hermanito o la hermanita necesita algo, entonces, hermanito, voy a orar por usted, pero nada más, ¿eh? Y la Biblia dice que si una persona tiene necesidad y nosotros le decimos, voy a orar por ti, no tiene función, eso no tiene efecto. El efecto es cuando nos preocupamos por esa persona. Y estos dos ministerios tienen la función de revitalizar la experiencia de la fraternidad. En la Iglesia Apostólica, que tuvo sus efectos, no todo fue perfecto, A veces pensamos que la Iglesia Apostólica, pastor, no tuvo problemas, pero nos encontramos, Hechos capítulo 6, con un tremendo problema donde se nombraron los diáconos, porque habían hermanas de los griegos que no estaban siendo atendidas en la distribución diaria. Y bueno, encontramos también un hermano que lo fulminó por dormirse, lo fulminó fue fulminado Ananías y Zafira. Así que si alguien no quiere quedar fulminado, no fue por dormirse, no fue por dormirse, era ver si alguien se despertaba. Fue por el tema de la mentira, ¿no? O sea, que ya existía el engaño y la mentira allí. O sea, no fue una iglesia perfecta, pero tuvo cosas interesantes. Una de ellas, que esto es llamativo, una de ellas es que la gente que veía a los discípulos, ¿sabe qué impresión se llevaba? Decían, mirad cómo se aman estos cristianos. Mirad cómo se aman estos cristianos. Y fue que Jesús trabajó muchísimo. Nosotros digamos que no, pero Jesús trabajó muchísimo el concepto de la relación fraternal. El 11º mandamiento, hay 10 mandamientos, pero Jesús añadió uno más. Mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús. Que os améis unos a otros. Pero hasta ahí no era nuevo, Hasta ahí no era nuevo, eso existía ya. Que os améis unos a otros ya existía en el Antiguo Testamento. ¿Saben qué es lo nuevo de ese mandamiento? Ahí está, Adrián. Esta es la parte nueva. No vale amarnos de cualquier manera, dijo Jesús. Mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, pero no vale amarnos como nos hemos amado hasta ahora. Digo, os vais a amar como yo os he amado. Y eso es complicado, porque ¿saben nosotros a quién solemos amar? A los que nos caen bien. A Roger, que me invita a comer empanada, yo lo aprecio y lo invito a comer empanada. A la hermana de Venezuela que me invita a comer arepa de Perú, pues yo encantado a comer con la hermana venezolana arepa de Perú, feliz de la vida, Eso es por poner un poquito de piquilla para que digan, no, las arepas son no sé dónde, ¿no? Que hay una historia por ahí con la arepa, pero da igual, hoy está en Venezuela sabática. No lo hemos probado, así que no las han probado. No hay falta por fraternal entonces, Vale, así que, mirad, el concepto de amor fraternal traspasa el pensamiento que existía tradicionalmente. Jesús dijo, os vais a amar, pero no vale amaros de cualquier manera, sino como yo os he amado. Y hay un asunto impresionante aquí que nosotros en la iglesia no lo sabemos gestionar, Cuando una persona se equivoca, ¿hasta dónde la amamos? Jesús dice que los amó hasta el fin. Es decir, hasta donde se dejaron amar.
Y este es el mismo concepto. Y el tercer elemento, dos ministerios que mueven a la iglesia en tres áreas: reavivamiento, estudio de la Biblia de la oración; segundo, fraternidad; y tercero, misión. Y esos dos departamentos se llaman el departamento del ministerio personal y el departamento de escuela sabática. Y escuchadme, los que todos estáis aquí por esta razón: si queremos ver a la iglesia reavivada, tenemos que darle importancia a estos dos ministerios. Y la importancia que le damos a estos dos ministerios no es diciendo sí, son dos ministerios importantes, sino es comprometiéndome con ellos. Necesito comprometerme con esos dos ministerios. Así que esta tarde todo va a ir en esa línea. Una noticia interesante que vosotros sabéis. ¿En qué año examen de historia denominacional, Arbel? ¿En qué año fue organizada la Iglesia Adventista del Séptimo Día como organización establecida, oficial? 1800 y algo. No, 1888 fue otra cosa. 1863. 1863. ¿Por ahí? Exactamente, no por ahí, no, ahí justo. En el año 1863, la Iglesia Adventista toma el nombre oficial de Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cuántos miembros tenía? Aproximadamente tenía unos 3.000 o 4.000 miembros para 1863. ¿Y quiere que les diga? Esto lo sabéis, pero a mí me hace emoción decirlo, me hace ilusión además decirlo. ¿Sabéis cuál era el primer departamento que tenía la iglesia antes de que la iglesia fuera organizada? El departamento de escuela sabática. Las unidades de acción, ojo, las iglesias hogar ya funcionaban, y eso fue lo que le dio el crecimiento a la iglesia antes de 1863 y después de 1863. Esto no es un asunto de Australia, no es un asunto de Italia, no es un asunto de Rumanía, no es un asunto de México, no es un asunto de la división sudamericana o interamericana. El plan de Iglesias Hogar nació en la mente de Dios, y es el plan para el crecimiento de su iglesia. Nos guste más o nos guste menos, es que fue así. Así que la iglesia ya cuenta con el ministerio de escuela sabática 10 años, fíjate, 10 años antes de que la iglesia se organizara. Ya funcionaba las iglesias, las escuelas sabáticas o las unidades de acción como nosotros las conocemos hoy. Aquí está fue su comienzo, en 1853, en New York. Desde allí se ha multiplicado por todo el mundo, y hoy pues somos cerca de 21 o 22 millones de miembros de alumnos de escuela sabática en más de 209 países, incluidos incluida España. Pero quiero comentarles esto porque igual no lo saben, y es bueno que hagamos un poquitito de historia. En el año 1902 hubo una comisión designada por la Conferencia General Europea para visitar a España y ver las posibilidades para la evangelización. Y aquí están las personas que formaron esa primera comisión oficial en el año 1902. Bueno, ya la Biblia había establecido, o tenía un hombre en la Biblia que tuvo el plan de llegar a España y se cree que posiblemente llegó. ¿Os acordáis? Pablo. Pablo ya había puesto los ojos en España. Pero fue en 1902 cuando la Conferencia General Europea designó a estos hermanos para que vinieran y visitaran España. Hoy, ¿qué pasó? Se acabó todo, tan rápido pasó. No fui yo, ni fue el día que fue, no sé qué pasó. Vale, pues estos hermanos vinieron, visitaron España y se dieron cuenta que habían algunos evangélicos que estaban recibiendo información sobre el sábado, sobre la segunda venida de Jesús y demás, y esto pues fue llamativo, llamó la atención
llamó la atención y comenzaron a trabajar sobre esa línea. Muy bien, aquí estamos un poquito más atrás, muy bien, aquí, 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 vale. Estamos ubicándonos, vale. Aquí estamos. Muy bien, sus primeros contactos se establecieron con el evangélico, ya lo acabé de decir, que tenían algunas verdades diferentes a las que enseñaba la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y pensaron entre Barcelona y Madrid cuál sería el lugar que iban a trabajar. Y finalmente se quedaron con Barcelona porque estaba más cerca de la conexión con Europa y porque había dos cosas favorables. Los alquileres eran más baratos en aquel entonces aquí, y en segundo lugar, la red evangélica era más fuerte en Barcelona que en Madrid. Así que se quedó, diríamos, como Barcelona, como ese lugar sobre el que iban a comenzar a trabajar. Los primeros misioneros adventistas en llegar a España fueron estos dos hombres, Fran y Walter Mona, y la esposa de Fran, Leola. ¿Y sabéis qué edad tenían estos hermanos mayores? A mí me emociona, te lo digo de verdad. Mirad los años que tenían. 23 y 25 añitos. Dejaron su país, dejaron su familia, no sabían hablar inicialmente el español, ellos pasaron primero por Inglaterra para aprender un poco allí en Inglaterra, fíjate, aprender español, y finalmente bajaron a Barcelona, llegaron a Barcelona y comenzaron la obra en Barcelona. Dos americanos, bueno, tres con su mujer, a comenzar la obra en Barcelona, en España. Salieron de Estados Unidos rumbo a España, poseían el carácter, alguien escribió y dijo, esto es fantástico, poseían el carácter de verdaderos cristianos, dulces, pacientes, compasivos, serviciales y humildes. No destaca que diga, eran grandes, que lo eran, seguramente, grandes predicadores, pero ¿sabe qué es lo que hace grande a una persona? No lo que dice, sino su forma de ser. Eso es lo que hace grande a una persona. Y ellos eran, mira, comienza diciendo un carácter de verdaderos cristianos, eran dulces. Yo suelo decir que a nosotros, a muchos de nosotros, parece que nos hayan bautizado, en vez de agua, nos hayan bautizado en zumo de limón. Vamos a ver, limón más amargado, más. Un cristiano triste es un triste cristiano. ¿Cómo es la frase aquella? O algo así, ¿eh? El cristiano tiene que ser la persona más feliz. Y debe ser eso, paciente, ser compasivo, porque nosotros tuvimos errores. ¿Por qué no vamos a tener compasión con los que se equivocan? Pues seamos compasivos, serviciales y humildes. Y el texto, la historia de ellos que está en el librito azul, dice que desde el comienzo no fue fácil para ellos establecer presencia adventista. Llegaron un 22 de junio del año 1903. Pisaron suelo español sintiendo una emoción especial. Y a solo unos meses de su llegada, en octubre, ¿cuántos meses habían pasado? 4. Se trasladaron de Barcelona, que era donde estaban inicialmente, a Sabadell. Y allí comenzaron su labor, para que no creamos en las iglesias hogar. ¿Dónde comenzaron? ¿Qué templo alquilaron? Ninguno. Una casa, la casa de la familia Abella, carretera de Barcelona 198, Sabadell. Si algún día vais por allí podéis verlo, calle, ¿cómo es? Carretera de Barcelona número 198 en Sabadell. ¿Y sabéis cómo hicieron ellos para conectar con la comunidad? ¿Cómo llegamos a conectar con la comunidad? Si eran dos americanos que hablaban apenas el español, ¿cómo conectaron con la sociedad? Mirad lo que ellos hicieron. Se dieron cuenta, fueron, caminaron y se dieron cuenta que no había escuelas en España, que la gente no podía estudiar, que la gente, la mayoría, trabajaba. Y ellos dijeron, aquí está, vamos a montar una escuela. Y entonces montaron la escuelita que yo diría prodigiosamente llamaron el Progreso.
se matricularon 21 niños. Y allí esta escuela también les sirvió como el lugar para las primeras clases de la escuela sabática. Había pasado solamente 1 año y 7 días de haber llegado a España, Fran y Walter y Leola, cuando se celebró la primera ceremonia bautismal en España. Y los bautizados fueron el alumno de la escuela José Abella y María y Lola Casal. Los primeros bautismos después de 1 año y 7 días de trabajo. Esto a mí me emociona. Yo no sé si alguno de vosotros habéis sido misioneros. Yo llegué a España, yo no llegué a España de pastor. Yo llegué a España de misionero hace 22 años atrás. Y me emociona cuando leo eso porque sé lo que es eso. Yo no llegué ni con sueldo ni con nada. Yo llegué a Cuenca. Cuenca no había presencia adventista. Se estaba yendo el pastor Carlos Rando. Y me dijeron, Gabriel, mira, hay una obra para hacer en Cuenca, así que llegas a Cuenca y comienzas a trabajar allí. Ahí comencé a trabajar en Cuenca. El primer sábado yo había dejado en Ibagué, que era donde trabajaba, había dejado recién 8 días atrás, había dejado la iglesia de aproximadamente, quienes conocen Ibagué, Ibagué Central tiene unos 800 miembros o 1000 miembros, tiene la iglesia de Ibagué Central, y el sábado siguiente yo estaba reuniéndome en mi casa, y ¿sabéis cuál era el auditorio mío? Mi mujer, mi hija, mi hijo y mi hija, no era más. Y ahí comenzamos la labor en Cuenca, comenzamos la labor, cada sábado salíamos a buscar estudios bíblicos, a repartir literatura, a trabajar, y el Señor nos regaló, en ese año que trabajamos allí, nos regaló 16 personas que quedaron ahí formando el grupo, y ahora ahí en Cuenca, el Señor ha permitido que una iglesia se establezca, y hay una iglesia ahí hace, yo creo que 2 años y medio, después de 20 años fui a verla, y me emocionaba ver a los hermanos allí reunidos, ya en un salón, en una iglesia establecida, pero hace 20 años atrás ahí no había nada, y yo me imagino a estos hermanos, la emoción de ellos, cuando después de 1 año y 7 días de trabajo, pudieron presentarle al Señor los primeros 3 frutos de su bautismo. 118 años después, hoy, estamos a 118, 119 años después. En nuestra iglesia tenemos 18.000 miembros en España. Tenemos más de aproximadamente 160 iglesias y grupos organizados en los diferentes lugares de la geografía española, pero quiero decirles esto último. 118 años después, aún queda mucho por hacer. Mucho. Tenemos capitales de provincia sin presencia adventista. Zamora, sin presencia adventista. Ávila, sin presencia adventista. Cádiz, capital, sin presencia adventista. Cáceres, capital, sin presencia adventista. Bueno, hay un pequeño grupito, está comenzando. Mérida, sin presencia adventista. Lugo, se está comenzando presencia adventista en Lugo. Segovia, hace 1 año comenzó un chico allí en la Padrita y tienen un grupo extraordinario ya de 32 personas. Comenzó el 5 de diciembre del 2021 y a día de hoy tienen 70 personas contactadas, alrededor de 50 estudios bíblicos y 32 personas que se reúnen cada sábado en su casa. Yo estoy convencido que si nosotros despertamos a la realidad de lo que es la escuela sabática, lo que es ministerio personal, estoy convencido que cosecharíamos muchos frutos para la gloria de Dios. Hay 5 capitales de provincia sin presencia adventista y hay miles de almas que esperan a personas con el espíritu misionero de los hermanos Wons. Si no habéis leído el librito y alguien lo quiere tener, se lo puedo conseguir. Eso sí te garantizo que cuando comiences a leerlo te va a emocionar tanto que te va a hacer caer unas cuantas lágrimas, rodar lágrimas por la mejilla, de ver el sacrificio, la tesón, la constancia, la perseverancia que estos jovencitos de 23 y 25 años tenían para la misión. ¿Qué necesitamos hoy? Necesitamos volver a los objetivos de la escuela sabática. Necesitamos el apoyo para seguir siendo una agencia ganadora de almas. Necesitamos tu compromiso y tu apoyo. Hay 3 elementos que trabajaremos: reavivamiento,
fraternidad y misión. Por lo tanto, en la Unión Adventista Española queremos que eso siga funcionando: comunión, fraternidad y misión. Muy bien, esto es un poquito de historia. Ahora vamos a pasar a la sección número 2, a la segunda parte. Si en algún momento se cansan, me dicen, levantan la mano y yo les doy permiso para que vayan y tomen agua y den un paseo por el parque y vuelvan y nos cuenten si llueve o no llueve. La idea, hermanos, la idea es que la iglesia pueda ser revitalizada con estos dos ministerios. Ha sido así a través de todos los tiempos. Esto no es un asunto de ahora, oye, Gabriel, ¿esto es nuevo? No, es que lo hayamos descuidado. Esto es antiguo. Esto se ha venido trabajando desde mucho tiempo. Así que trabajamos, como he dicho, el concepto de escuela sabática, pero viva. Escuela sabática viva, que contiene estos tres elementos que os acabo de mencionar. Y esto no es ni más ni menos que un proceso de discipulado. Estos tres elementos, o mejor, perdón, estos tres elementos que mencionamos aquí no son otra cosa que un proceso de discipulado. Fue los tres elementos que usó Jesús para discipular o para convertir en discípulos a los que llamó para que fueran sus discípulos. Dice, los llamó para que estuvieran con Él, los llamó para que se amaran y los llamó para enviarlos a predicar. Comunión con Dios, fraternidad y misión. No encontramos nada más. Los llamó para que estuvieran con Él. ¿Qué es estar con Jesús? Comunión. Los 12 discípulos eran como los dedos de mi mano, no morenos, sino diferentes. Diferentes. Pedro, Juan, que nosotros pensamos que Juan era una dulzura, cuando leemos el camino del desierto de la gente, nos dice que Juan, junto con su hermano, ¿cómo era el hermano de Juan? Andrés. No. Santiago. A ver, se han confundido los discípulos. Jacobo y Santiago, apodados. No, a ver, estamos mal. Jacobo y Juan. Sí, los juaneros, los hijos del trueno. O sea, esto nos da la idea. Y además, este sobrenombre no se lo puso Pedro, que le caía mal a él, ¿no? Dice que Jesús los llamó los hijos del trueno. Oh. No eran los hijos del drama, los hijos del trueno. Aquello deberían ser tremendos, ¿no? Pedro, ya sabemos cómo era Pedro, ¿no? Yo suelo decir que Pedro era esos de mecha corta. ¿Conocéis cuando se enciende la mecha de algo que va a explotar? Si la mecha es corta, ¿qué hay que hacer con eso? Suéltalo rápido, si no te explota en la mano. Pedro era de mecha muy corta. A medida que le decían algo, explotaba enseguida. Se parece a alguno de nosotros. Pero lo bonito es que el Señor los llamó para que se amaran y llegaron a amarse de tal manera. Escuchad esto. Dice que llegaron a amarse de tal manera. Hechos el capítulo 4 dice que cuando los veían, decían, estos verdaderamente han estado con Jesús. Estos verdaderamente han estado con Jesús. ¿Cómo sería el cambio tan radical? ¿Qué reflejarían sus ojos, su rostro? Que cuando los veían decían, estos verdaderamente han estado con Jesús. Pues bien, estos tres elementos es el proceso de discipulado, que si nosotros lo ponemos a funcionar en la iglesia, tendríamos en la iglesia 150, 170 o la cantidad de miembros que tenga la iglesia convertidos en discípulos. La iglesia, dice esta cita, la iglesia necesita estructuras de apoyo que permitan una experiencia de reconsagración, de reavivamiento, de entrega en el servicio y en el testimonio. Pero algo que no sea pasajero, sino para consolidarnos y mantenernos en el tiempo. Porque pasa una vigilia y volvemos a la misma, ¿no? La noche de vigilia estamos orando, estamos consagrados y termina la noche de vigilia y se nos olvida luego que estuvimos en vigilia. La idea es que la iglesia tenga una estructura
de reconsagración, de reavivamiento, de entrega y de servicio y de testimonio, pero para que se mantenga en el tiempo. La pregunta es, ¿dónde vamos a encontrar esa estructura que dé soporte de reconsagración, reavivamiento y entrega en el servicio? Fijaros, ¿qué es una estructura? El arquitecto que nos explique qué es una estructura. Es algo que soporta un puente, por ejemplo, es una estructura, las bases de un edificio, las columnas son una estructura, ¿verdad? Esto es una estructura. Entonces, nos dice que la escuela sabática es una estructura de grandes oportunidades. Y hay una cita aquí interesante, ¿entiende? Esta cita, vamos a ver la imagen. Mira, esta cita es interesante. Dice, esta es una cita de testimonios, de trabajo de escuela sabática, libro de escuela sabática. Dice, la escuela sabática y el ministerio regional sirven a la Iglesia como servicio fundamental de educación y formación religiosa con el objetivo de promover el discipulado de cada miembro. Cada comunidad de creyentes se organiza como una escuela de formación. Tiene la función de educar y equipar a cada miembro para testificar y proclamar el Evangelio de Cristo a la luz del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. Busca ayudar, escuela sabática y ministerio personal, busca ayudar a todos los miembros según su edad a crecer y madurar en su relación personal con Dios, en la comunión eclesial y en el servicio y testimonio hacia el prójimo. Fijaros que una declaración más completa no puede haber. Nos convierte en discípulos, nos educa, nos equipa, todos podemos estar involucrados, hay relación con Dios, hay fraternidad y hay misión. Este es el planteamiento. Por lo tanto, maestros de escuela sabática, director de escuela sabática, equipo de escuela sabática, el objetivo, escuchadme esto, el objetivo de la escuela sabática, ¿sabe cuál es? Hacer discípulos. El objetivo del maestro no es dar una clase de escuela sabática. Eso lo puede hacer cualquier miembro de escuela sabática, estoy convencido que lo puede hacer, si le enseñamos, lo puede hacer. El maestro o el monitor tiene la función, tiene el trabajo de ayudar a ese grupito, a esos miembros a convertirse en auténticos discípulos. ¿Y cuáles son los 3 elementos que debemos trabajar en el discipulado, Adrián? Te has dado una aventajada, ¿eh? Como no se está durmiendo, le pregunto a usted. A los que se duermen no les pregunto. ¿La consagración? ¿Sí? ¿La fraternidad? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles 3? ¿Cuáles son los 3 pilares del discipulado? Consagración, fraternidad y misión. No se nos olvida, Roger. Consagración, misión y fraternidad. Muy bien. El orden da igual, ¿eh? El orden da igual. Da igual hasta cierto punto. Porque tienen un orden lógico. No podemos amar a mi hermano si primero no estoy amando a Dios. Y no puedo compartir la misión si primero no amo a mi hermano. Entonces es comunión con Dios, fraternidad y misión. Estos son los 3 pilares del discipulado, que finalmente es el gran objetivo de la escuela sabática. ¿Y sabéis qué es lo que nos identifica realmente como auténticos cristianos? ¿Qué es lo que nos identifica como auténticos cristianos, hermano? ¿No comer carne de cerdo?
no usar joyas, guardar el sábado. El servicio del amor. Los cristianos no son llamados a servir aisladamente, somos llamados a vivir en comunidad, es decir, una relación donde estamos ayudándonos los unos a los otros. Solo que hay comunidades que han entendido esto al revés y en vez de estar los unos con los otros, ¿saben cómo están? Los unos contra los otros. Y entonces, bueno, eso no sucede en Sevilla, ¿eh? Eso sucede en otros lugares del mundo muy lejanos, en Huelva sucede eso. Pero hay lugares donde dicen, no, es que como nosotros presentamos la escuela sabática en Bolivia, si es, o como la presentamos en Colombia, si es, o como la presentamos en Rumanía, si es que aquí no saben, es que los españoles, es que los argentinos, es que los colombianos, y en vez de trabajar y sumar y sacar lo mejor de cada uno, a veces lo que hacen es estar enfrentados y no nos llevan a ninguna parte. Mira, los cristianos no son llamados a servir a Dios aisladamente, sí en comunidad, los unos a los otros, donde puedan gozar, qué bonito esto, donde puedan gozar los unos con los otros, cuidar los unos a los otros, amar los unos a los otros y servir los unos a los otros. Estas, hermanos, estas son las verdaderas marcas o señas del verdadero cristiano o discípulo. Jesús lo dijo, San Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos, dijo, todos van a conocer. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si os amáis los unos a los otros. Así que este es el certificado que califica a un auténtico cristiano como cristiano. Y la Iglesia lleva, pues eso, un proceso de discipulado desde 1853 hasta la fecha. Ahora fijaros eso. Lo que dice esta cita, el poder que la Iglesia tiene y que de alguna manera ha descuidado. Testimonios sobre el trabajo de la escuela sabática, página 92. Dice, la escuela sabática, ojo, aquí, menos mal que todos vosotros llegáis a las 10 y aquí nadie llega a las 8:30 a la iglesia, que todos llegáis bien, ¿eh? Pero mira, la escuela sabática dice, debería ser un lugar donde, mediante una comunión viva con Dios, comunión, ¿no? Los hombres y las mujeres, los jóvenes y los niños se preparen de tal manera que sean una fortaleza y una bendición para la iglesia. Ellos, los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños. Oye, a mí me parece, pastor, esta cita fue escrita hace más de 100 años, cuando no se hablaba todavía de inclusión, lenguaje inclusivo y esto, ¿no? No se habla, hace 100 años no se hablaba de lenguaje inclusivo, pero me parece tan sabio esto, mira cómo lo puso. Normalmente leemos los hombres, pero dicen los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños. Absolutamente todos, dice, sean una fortaleza y una bendición para la iglesia. Ellos deberían ayudar a la iglesia a elevarse y avanzar cuanto les sea posible, acrecentando de continuo su poder. La iglesia, la escuela sabática, la iglesia tiene un poder enorme en la escuela sabática. Tenemos que, y yo en esta tarde a eso he venido, me han pedido que venga a eso, he venido a ayudar a que nos volvamos a centrar en la importancia de este ministerio, pero sobre todo a rescatar los pilares de este ministerio, de escuela sabática, que ya los hemos mencionado varias veces. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hoy por hoy? Pues mira, tenemos por lo menos 6 desafíos en la escuela sabática. El primer desafío, normalmente, ¿cuándo termina la escuela sabática y la unidad de acción? ¿Cuándo termina? ¿A qué horas termina? Cuando termina la lección, el maestro termina la clase
El maestro termina la clase diciendo lo siguiente: hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección. Como nunca termina toda la lección, porque no hay maestro que termine toda la lección, no lo conozco yo todavía, siempre se queda en el miércoles o en el jueves. Entonces termina diciendo: el tiempo es nuestro peor enemigo. La lección estaba muy interesante, pero no pudimos terminar. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo sábado. Él cierra su librito, su Biblia, y se va, y cada uno se va por su lado. Ahí terminó la escuela sabática, ahí terminó la unidad de acción. Pues en los tiempos cuando comenzó la escuela sabática no terminaba ahí. Ahí comenzaba esa unidad de acción. Hacía planes de reunirse en la tarde para seguir estudiando. Hacía planes de quedar una vez al mes para celebrar el cumpleaños de alguno de los miembros de la escuela sabática. Hacía planes para decir: mañana nos vamos de excursión a tal lugar, y se iban de excursión. Entonces, ¿qué pasaba cuando alguien llegaba a la iglesia y se encontraba en un grupito así? Pero no solamente se quedaba, sino que invitaba a más. Oye, he encontrado un lugar donde se disfruta, se pasa bien, se ama, disfrutamos, conocemos, todos somos importantes. Y el maestro, ojo, el maestro fungía de pastor, hacía de pastor. ¿Y qué esperamos de nuestro pastor? Dígame, ¿qué esperamos de nuestro pastor? ¿Cuál es su pastor ideal? ¿Qué cosas debería ser de tu pastor ideal? Dígame. ¿Sería tu amigo? ¿Qué más? Sea un buen líder. Que sea un buen líder, ¿qué más? Que sea un consejero, ¿qué más? ¿Te gustaría que te visitara el pastor alguna vez? Muy bien, que te visitara. ¿Qué más te gustaría? Sea puntual. Pues eso es lo que tú tienes que convertirte con tu clase de escuela sabática. No se lo pida a nadie. Tú tienes que hacerlo con tu clase de escuela sabática. Hazte amigo de tus alumnos. Visita a tus alumnos. Comparte con ellos. Y entonces, de esta manera, el hermano el sábado en la mañana tiene ganas de ir, porque se va a encontrar con sus amigos y se va a encontrar con su líder, que por la semana lo ha visitado, lo ha llamado y le ha invitado a participar del sábado de la escuela sabática. ¿Qué más? Mirad, segundo desafío que tenemos en la escuela sabática, y esto lo vivimos en pandemia. Yo no sé cómo sea el caso de Sevilla, conozco otros lugares, pero ¿sabe qué pasó después de pandemia? Hay hermanos que desaparecieron. No creemos en el rapto secreto, pero algunos no contestan ni por Urim ni por Tumim. Nada. Desaparecieron. Rapto secreto. Pero más todavía, habían algunas personas que no eran bautizadas, que estaban viniendo a la iglesia, y como la iglesia se cerró y ellos no tenían ningún nexo más que venir y sentarse, dejaron de venir, y hoy posiblemente estén sentados en la iglesia de los testigos de Jehová, de los bautistas, de los mormones, o en alguna otra parte, porque no había nexo. En la escuela sabática no tenía una red de pastoreo, de cuidado. Qué bueno, yo pregunto, no me levante la mano, solo para reflexionar. ¿Qué maestro de escuela sabática tiene el listado de todos sus alumnos? ¿Sabe la fecha de cumpleaños? Y de tanto en tanto les manda un mensajito de feliz sábado y les anima a estudiar la Biblia. Si eso no ocurre, no estamos haciendo red de pastoreo. Tenemos que pastorearles. El maestro de escuela sabática tiene que pastorear a su grupito. Esta es su iglesia, esta es su pequeña iglesia que tiene que cuidar, que tiene que atender, que tiene que mimar, que tiene que pastorear. Entonces debe haber una red de pastoreo donde nadie se quede descolgado. ¿Sabéis lo que es una red, no? Es algo que sostiene, que mantiene. Pues nosotros tenemos que tener esa red de pastoreo. Y en la iglesia nadie, hermano, nadie tendría que estar fuera de una red. Tendría que estar vinculado de alguna manera.
Nadie debería estar aislado, debería participar de una red de pastoreo. Tercero, ya lo dijimos, nos llamamos hermanos, pero no llegamos ni a primos, le digo yo, porque no nos conocemos. No hay fraternidad, no hay auténtica fraternidad, y no hay auténtica fraternidad porque no nos conocemos, no nos acercamos. Y si yo no te conozco, no te voy a abrir en mi corazón, pero cuando te conozca y sepa quién eres, yo entonces te voy a abrir mi corazón y te voy a decir mis problemas, mis luchas, mis dificultades, y por qué llego a las 11 del sábado de la mañana en vez de llegar a las 9. Entonces digo, mira, es que no tengo dinero para el transporte y tengo que caminar 2 horas. Pero el hermano me dice, no te preocupes que yo lo paso a recoger. Pero ya le he dicho, hemos abierto el corazón. Le digo también mis luchas por las cuales, bueno, batallo diariamente en mi vida espiritual. Y entonces el hermano que sabe mis debilidades y sabe que yo tengo tendencia a mentir, por ejemplo, el hermano entonces será mi aliado para pedir al Señor y decirle, Señor, yo voy a orar por mi pastor Gabriel, que lucha con la mentira. Por ejemplo, cualquier otra cosa. Pero es que abrimos nuestro corazón. Pero nosotros en la iglesia, ¿sabe qué somos? Nosotros somos un museo de santos. Dígame aquí quién dice que tiene un problema. Nadie. ¿Qué tal, hermana Simona? Buenos días. Bien, gracias a Dios. Pero ha venido peleando con Jessica porque Jessica no llegaba temprano. No sé nunca pasa en nuestra casa. Pero nos pasa que nosotros solemos siempre presentarnos como si fuéramos un museo de santos. Porque no vivimos la auténtica fraternidad. Cuando vivimos la auténtica fraternidad, ¿qué tal, hermana? Bueno, pues mira, gracias a Dios estoy aquí, pero no he tenido buena mañana, ¿sabes? No vengo hoy como me gustaría venir. Vengo disgustada porque he venido con mi esposo al salir de la casa. Y bueno, pero bueno, vengo para que el Señor me transforme el corazón y voy a... No decimos nunca eso, porque si no, entonces en el consejo de iglesia o aquel, porque solemos mantener un estatus, ¿sabe? Solemos mantener un estatus. Yo no quiero decir que esto se lo vayamos diciendo a todo el mundo, pero sí en la iglesia debe haber fraternidad. Yo debo acercarme, hermanos, que me puedan ayudar, que conozcan mis necesidades y me puedan ayudar. Si no, ¿cómo me pueden ayudar? ¿Cómo me puede ayudar si no me conocen? Será imposible que me ayude, será imposible que interceda por mí ante el Señor porque no me conoce. El cuarto desafío. Mira, la iglesia hace mucho dejó de ser lo que la Biblia dice que deberíamos ser. Dice, mi casa será llamada. Oramos en la iglesia como deberíamos orar. No. O sí, no lo sé. Pero a mí me da la impresión que nuestras oraciones son litúrgicas. Todas nuestras oraciones suelen ser litúrgicas. Yo les he dado varios ejemplos. Mira, doy un ejemplo. Díganme, ¿de qué momento del sábado es esta oración? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios eterno, que moras en lo alto y sublime de los cielos, te agradecemos tu presencia, gracias porque estamos aquí en este lugar, unge los labios del predicador que nos va a dirigir tu palabra, que la palabra llegue a nuestro corazón y que tú le des palabras de sabiduría. Gracias por el siervo que nos ha enviado hoy para presentarnos la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Fue bonita la oración que yo dije, pero es una repetición de algo que hemos escuchado y son litúrgicas nuestras oraciones. Lo que estoy diciendo con esto es que la iglesia debería ser un lugar de auténtica intercesión y a la hora de orar nosotros pensemos en orar desde el corazón y que nuestras oraciones hay espacio para la oración litúrgica, pero que la oración litúrgica sea las más específicas, pero que la oración de abrir nuestro corazón a Dios sea la máxima. ¿Dónde puedes hacerlo? En la escuela sabática. Ahí con tu grupito de escuela sabática puedes orar. Ora por los problemas de la hermana, ora por los problemas del joven, ora por la visita que llegó a la iglesia. Ora, ese es el momento de orar. Ahí en la escuela sabática
toma tiempo para orar. Pero hay maestros de escuela sabática que van tan apurados, que no quieren que les quiten nada de tiempo, porque piensan que si se quedan sin decir la lección del martes o del miércoles o del jueves, han perdido mucho. No. Y aquí a estas alturas, permítanme decirles algo. El mejor maestro de escuela sabática no es el que da una clase magistral, teológicamente bien organizada, bien estructurada, bien sustentada. Ese no es el mejor maestro. ¿Sabéis cuál es el mejor maestro? El mejor maestro es el que incentiva a sus alumnos a estudiar en casa. ¿Me habéis escuchado? Y si yo estudié en casa, ya no me importa que aquí no tenga el repaso. ¿Por qué? Ya estoy alimentado. Aquí vamos a repasar, no quiero decir que no es importante, pero no me corre tanta prisa porque yo ya vine desayunado de casa. No vengo a que me den el desayuno aquí. Yo ya vine desayunado de casa. Ya durante la semana estudié. Pero el mejor maestro es el que por semana le manda un mensajito a sus alumnos. Oye, la lección de hoy estuvo interesante. No te pierdas de estudiarla, Intenta repasar un poquito. Les manda un audio. De tal manera que si ellos por semana estudian y tal, tú no tienes aquí apuros de dar la lección en 45 minutos y preocupado porque tienes que darla. No. Ellos ya la estudiaron y sencillamente un repaso es más que suficiente. Así que la iglesia debe ser entonces un lugar de intercesión permanente. Y este espacio lo tenemos en la escuela sabática para la oración. Quinto, necesitamos crecer de manera espiritual. Y la escuela sabática vuelve a ser ese lugar en el que tenemos la posibilidad de crecer. Mirad, no hay un pueblo religioso en el mundo que tenga la posibilidad de estudiar sistemáticamente como nosotros estudiamos. Tú te vas a cualquier lugar del mundo, la misma escuela sabática en el mismo tiempo. Además, temas profundos que vamos estudiando profundamente. Si nosotros incentiváramos a nuestros hermanos a estudiar, a orar y a compartir el Evangelio, estaríamos haciendo que nuestros alumnos tuvieran un crecimiento espiritual único y especial. Y finalmente, otro desafío es que la escuela sabática debe motivar a sus alumnos. El maestro de escuela sabática debe desafiar a sus alumnos. Porque esta semana hemos aprendido acerca del amor fraternal, ¿no? Esta semana, ¿no? La lección. ¿Cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? ¿Cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? Por ejemplo, invitar. Ha hablado de los pastores. A mí me sorprendió, y me sorprendió gratamente. Lo tengo ahí el mensaje. Creo que martes o miércoles. Un chico de una isla en la que estuve de pastor me mandó un mensaje. Pastor Gabriel, no nos hablamos hace mucho tiempo, pero hoy leyendo la lección de la escuela sabática quiero enviarte este mensajito, agradecerte, qué bien. O sea, él aplicó la lección, eso de acordado de los pastores. Yo no sé si recibiste, ojalá haya recibido por lo menos, como mínimo, si son 150, el 10%, 15 mensajitos tuviste que recibir. Más. Muy bien. Todavía hay tiempo, no se ha terminado la semana, Se terminan las 8, así que ahí venga, mándale un mensajito al pastor. Pastor, estamos agradecidos contigo. Somos seres humanos. Igual que él y yo somos seres humanos, con los mismos problemas y necesidades que los vuestros. Y nos hace bien cuando algún hermano, a mí es el pago más grande, cuando alguien me dice, estamos orando por ti, por vosotros. ¡Wow! Qué bueno, es lo más grande. El otro día un hermano se me acerca en Madrid y me dice, Gabriel, estoy orando por tu hijo. Ya eso fue mejor que si me hubiesen dicho que está orando por mí. Yo lo cogí y le di un abrazo, madre mía, esto no me lo dicen cada... ¿Cómo era cada año de jubileo? Que es cada 50 años. No, eso no me dicen cada año de jubileo. Así que lo agradezco muchísimo. Y eso tendríamos que vivirlo entre nosotros. ¿Os imagináis una comunidad así?
hacerla. Por eso necesitamos aplicar lo que aprendemos, no solamente en nuestra experiencia espiritual, sino que además de aplicarlo a nuestra vida personal, ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar de cara a la comunidad? La lección de la semana, el amor fraternal. Ya más allá de mi iglesia, más allá de mi propia vida, más allá de los que conozco, ¿cómo lo aplico de cara al público, a la sociedad, a la comunidad? Muy bien. ¿Cómo puedo ayudar a la gente en mi comunidad? Estamos pensando en los refugiados, estamos pensando en la gente que está en la cárcel, estamos pensando en los que están en los hospitales, estamos pensando en los que no tienen comida, pero como suelo decir yo, no lleves comida el 24 de diciembre solamente, porque hay iglesias que llevan comida, se organizan y llevan comida el 24 de diciembre. No me vais a perdonar lo que voy a decir, ¿no? Escuche, perdónenme lo que voy a decir, pero me da la impresión que es como la manera de acargar su conciencia para luego sentarse en la mesa y comer sin problema. Porque luego, yo lo suelo decir en mis iglesias, pero si la gente que está en la calle come el 24, come el 6 de Reyes, come en Navidad, come en toda época. Llevemos en otra época, que es cuando menos la gente lleva. En esa época es cuando más la gente va a llevar, porque parece que el espíritu navideño los mueve a llevar, pero la idea es que lo podamos hacer no una vez, sino que ojalá lo podamos hacer de manera regular, de manera constante, de manera permanente. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cómo conseguimos que estos desafíos los podamos convertir en realidad? Y es sencillamente regresando a los objetivos de la escuela sabática. En nuestra unidad de acción debe haber tiempo para el estudio de la lección, tiempo para la oración intercesora, tiempo para una red de pastoreo, para el compañerismo, para la fraternidad, para la preocupación por mi hermano, y tiempo para pensar en qué proyectos de misión podemos desarrollar en nuestra iglesia. ¿Cuántas clases de escuela sabática tiene la iglesia de Sevilla? 7. ¿Sabe cuántos proyectos misioneros naturalmente tendrían que haber? 7. Como mínimo 7. Cada escuela sabática con un proyecto misionero diferente. Unos que van a la cárcel, otros que van al hospital, otros que cuidan de los hermanos mayores de la iglesia. Hay hermanos mayores que qué bueno que sábado en la tarde alguien los vaya a cuidar, vaya a preocuparse de ellos, a cantar un himno, a estar con ellos, a repasar en la escuela sabática. Otros van a atender a las necesidades de la gente de la calle. Todos los sábados se prepara esa unidad de escuela sabática y por la tarde va a repartir un bocadillo. Otros se preocupan de los jóvenes de la iglesia, pero a veces esa actividad se la dejamos solo al responsable del ministerio de jóvenes. Pero os imagináis una clase de escuela sabática preocupada por los jóvenes, invitándolos a comer, invitándoles a alguna actividad especial, haciendo que los jóvenes se sientan atraídos y parte de la iglesia. Los jóvenes nunca se van de la iglesia, lo comento. Y así por el estilo, bueno, estoy soltando alguna idea de las tantas que pueden haber en cada clase de escuela sabática. Así que necesitamos regresar a esos 3 objetivos de comunión, relación y misión. Estos son los 3 objetivos de la escuela sabática, como los hemos mencionado. ¿Cómo sería un programa normal? Vean, pues tendría unos momentos de introducción cortos, momento de alabanza, oración, himno inicial y unas pocas palabras de introducción. Y a partir de ahí, 10 minutos máximo, a partir de ahí, todo el tiempo se lo dejaríamos a los maestros para que ellos puedan desarrollar los 3 ejes o los 3 pilares del discipulado en sus unidades de acción, para que tengan tiempo para confraternizar. Y es bueno que el maestro se ponga delante y salude. Hermanos, buenos días. ¿Qué tal, hermano? ¿Va bien? ¿Sí? Me alegra. ¿Cómo es su nombre? Teresa, como mi madre. Teresa, me alegra saludarle. ¿La semana ha ido bien? ¿Su familia? Todos están bien. Muy bien. ¿Alguna necesidad especial?
por la vida espiritual de cada uno. Muy bien. Mira, a veces cuando saludas a cada uno por nombre, alguien dijo, y yo creo en esto, no sé si les ha pasado, cuando tú vas por la calle y escuchas que dicen ¡Manuel! ¿Qué haces, Manuel? Voltea. ¡Buah! Tira la cabeza enseguida, se despeina enseguida Manuel, A mí me pasa igual, Me llamarás enseguida a quién me llama, pero enseguida quién es. Porque hay un dicho que dice, no hay música más agradable al oído que escuchar su propio nombre. Si el maestro se pone a tirar, que son 10 alumnos o 9 a lo sumo, y saluda a cada uno por nombre, ¿no? ¿Qué tal la semana? Escucha, deja que cada uno hable, escucha a cada uno. Y si un hermano le dice, bueno, ha ido bien, pero esta semana, el miércoles tengo que ir al médico, tengo cita con el médico. No sabe lo que esa hermana valora que el miércoles en la mañana el maestro de escuela sabática le diga, hoy sé que vas al médico. He puesto en el grupo que vamos a orar por ti. Esa hermana se va en las manos de Dios súper confiada. Y por la tarde, cuando calcula que ya ha ido, le vuelves a poner un mensajito y le dice, ¿qué tal fue la cita con el médico? Esa hermana y ese hermano se da cuenta que lo que tú haces aquí no es solamente para ocupar el tiempo, que realmente estás preocupado por él. Yo creo que el trabajo que tenemos que hacer es poder ver finalmente a través de los ojos de Jesús. Y Jesús dice que veía en cada ser humano un candidato al reino de los cielos, que era su misión salvar. Fíjate. Veía en cada ser humano, no importaba la situación, en cada ser humano un candidato al reino de los cielos, que era su misión salvar. Por eso debemos dedicar ese tiempo de confraternidad vital. Y luego, después de escucharle de sus cosas, oración intercesora. Yo no sé si aquí lo tenéis, pero nosotros hemos mandado una tarjetita en la que cada miembro puede apuntar 5 personas por las cuales orar. Ese es el momento para orar por sus 5 personas. Ahí tendrás, estoy convencido que si tuviera la tarjetita aquí, ¿saben quiénes 4 estarían ahí? Ani, Jessica, Andrea y tu hijo. Ahí estaría segurísimo. Y dígame, ¿qué más bien le puede hacer a Simona si un sábado el maestro de escuela sabática le dice, Simona, hoy vamos a orar por tu lista de oración? ¿La quieres compartir? Mis hijos, mi esposo. Esto tenemos que hacerlo en la iglesia, pero nosotros nos hemos ido demasiado, nos hemos convertido demasiado académicos, demasiado formales, el maestro va directamente a la clase. Tenemos que ser humanos, preocuparnos por las personas. Mirad, nunca, a ver, pastor, si me equivoco me dice, si me equivoco me dice, pero nunca Jesús presentó una verdad antes de haber atendido una necesidad. Porque cuando tú atiendes la necesidad de una persona, ¿sabes qué pasa con el corazón de esa persona? Automáticamente se abre, se hace sensible, bajan los prejuicios, se caen las barreras y entonces puedes hablar de corazón a corazón con las personas. Y eso es lo que tiene que hacer el maestro de la sabática, el método de Jesús. Dice Jesús, lo primero que hacía era que se acercaba a las personas. Dice, era lo primero que hacía, se acercaba a las personas. Y cuando dice se acercaba, no es solamente acercamiento físico, es acercamiento en todo sentido. Se ganaba su confianza, bueno, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza. ¿Qué más? Era lo único que hacía. Y después les decía, seguidme. Y ese es el mismo método que deberíamos seguir nosotros. Así que oración intercesora, mira, es un lindo momento. La escuela sabática es un lindo momento para que los hermanos que hemos estado orando, hemos estado haciendo oración intercesora, de repente alguien diga, hermano, yo quiero contar
hace una semana atrás estuvimos orando por esto y yo quiero decir que estuvimos orando porque yo estaba buscando trabajo, tenía problemas con el sábado y hoy quiero dar testimonio de que gracias a vuestras oraciones el Señor contestó vuestras oraciones y he conseguido trabajo y no tengo problemas con el salario. ¿Sabe lo que significa eso para otros hermanos? Pero nosotros no damos testimonio. Alguna vez cuando hacemos vigilia, por allá tímidamente dejamos un espacio pequeñito para testimonios. Y a veces los testimonios que contamos fue lo que nos pasó hace 50 años cuando la guerra civil. Porque no damos espacio a eso y ocurre el milagro. Yo le decía a Georgie, en la casa donde fue a comer, yo los jueves visito la cárcel en Madrid. Y se reúnen alrededor de unas 50 personas ahí para comparto con ellos, con 50 personas aproximadamente. Este jueves voy con Oscar López, con el pastor, con el presidente, allí. Porque es un ministerio precioso, es una de las cosas más lindas que hay para hacer. Y yo les he dicho a las personas, les digo, mira, hacemos un momento de alabanza, un momento de oración y un momento de estudio. Así está diseñado. Y en el momento de alabanza hay testimonio. Y entonces les he dicho igual, vamos a ponerle nombre al milagro. Piensa en el milagro que vas a pedir al Señor y vamos a pedir al Señor por ese milagro. Este jueves pasado, una señora levanta y dice, yo quiero dar mi testimonio, Y entonces, bueno, adelante, momento de testimonio. Mi testimonio ya tiene nombre, dice. Yo hace 3 años que estoy en prisión. Cuando caí en prisión, mis padres no quisieron saber nada de mí, ni yo tampoco de ellos, y entonces ya llevo 3 navidades, 3 años, que no tengo ningún tipo de contacto con ellos. Pero el jueves pasado, cuando usted dijo que le pusiera nombre a mi milagro, yo le dije, Señor, yo quiero que mi milagro se llame la visita de mi padre y de mi madre. Y quiero decirles que esta semana mi padre y mi madre me llamaron y me dijeron que me venían a visitar. Amén. Dios obra. Y tenemos eso tiene que ocurrir en la iglesia. La iglesia tiene que ser una iglesia que testifique. Porque si no ha ocurrido nada en tu vida, escuchen eso, si no ha ocurrido nada en tu vida, ¿sabe qué pasa? Que estás caminando paralelo a la línea del enemigo. Tiene que haber un choque, algo tiene que pasar. Si no ocurre nada en tu vida, estás viviendo con la experiencia prestada de lo que dice el pastor, de lo que cuentan otras personas, del testimonio de otras personas, pero el testimonio tiene que ocurrir en nuestra vida. Dice, vosotros seréis mis... ¿Y qué es un testigo? Habla lo que ve, lo que ha visto, lo que ha sentido. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que llegar a tener en algún momento de nuestra vida una experiencia de testimonio. Y si no ha ocurrido, en este momento, ahí donde estás, tómate el tiempo para decirle, Señor, yo necesito tener un encuentro contigo. Necesito que tú seas una experiencia real en mi vida. No puede ser que nuestra vida no tenga una experiencia de comunión, de encuentro con Él. Acuérdense de los discípulos. Cuando a ellos les preguntaban, Pedro y Juan hicieron un milagro en la puerta de Hermosa, los llevaron allí prisioneros, los soltaron y entonces dijeron, bueno, vamos a soltar, pero con una condición, señores. ¿Os acordáis? No habléis ni digáis nada de ese Jesús de Nazaret. Y se levanta Pedro y Juan y dice, a ver, un momentito. ¿Cómo podemos callar? ¿Cómo podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos? ¿Cómo podemos callar? Es imposible. ¿Sabe por qué la iglesia calla? Porque nos falta esa experiencia de testimonio. Cuando tengas esa experiencia de testimonio, tus compañeros de trabajo, tus amigas, tus amigos, tus hermanos, tus vecinos, tu familia, lo va a ver porque no se puede callar. Y en Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, los primeros versículos se repite constantemente lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos visto tocante al verbo, lo repite constantemente. Dice, de eso os hablamos.
Pero que el sábado es el día del Señor, no es el día del Señor, eso se lo pueden discutir mucho. Y pueden tener muchos argumentos, y en algunos casos casi mejor que los que tú presentas. Pero ¿saben qué es lo que nadie te puede discutir? Lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso no tiene discusión. Nadie te lo puede discutir. Solamente lo pueden creer o no creer. Pero discutir no te lo van a discutir. Porque dicen, esto lo he visto yo. Esto lo he vivido yo. ¿Y qué le va a decir a otra persona? Te lo creo o no te lo creo, ya eso es otra cosa. Pero la doctrina la discuten, los testimonios no se discuten, sencillamente se creen o no. Muy bien, pasamos y terminamos. Así que aquí terminamos esta segunda parte y vamos para la última ya, creo yo. O bueno, nos quedan un par de ellas. No quiero cansarlas, ¿eh? Yo le decía a Jorge que esto normalmente es para darlo un viernes, un sábado y un domingo. Aquí lo estamos dando en un sábado en poco tiempo. Así que vamos a quedar diríamos, con el sabor. Yo les digo donde tengo material para que lo sigan estudiando. Y bueno, porque ¿saben también una cosa? Por más que yo les dé todo el material, la mente tiene una capacidad para retener. Después de cierto tiempo, por más que expliquemos, ya no se nos queda nada en la cabeza. Oye, ¿alguna pregunta ahora? ¿Comentario? ¿Pastor? ¿Nada? Vale, bueno, pues entonces, si no hay nada que decir, entonces continuamos con la tercera partecita de nuestro seminario. Mi idea, me dijo el pastor, que es terminar sobre las 7, máximo 7:30, pero la idea es la siguiente. Esta parte tiene que ver, es fundamental, y tiene que ver con el moderador o maestro y alumno. Incluso estamos cambiando el concepto de maestro, que es la palabra que se ha usado siempre. Pero es que maestro ya está encasillado, ya tiene como una, ¿qué diríamos? Una etiqueta muy específica que parece que es el que habla y los demás escuchan. Entonces, cuando decimos maestro, ya pensamos que tiene que ser así. Entonces, le estamos llamando moderador. Es el que modera la clase de la escuela sabática y el discípulo o el alumno. Vale, esto ya lo hemos dicho, así que yo voy a pasar de esta partecita, que ya la hemos comentado. Dije también que el objetivo de la escuela sabática es hacer discípulos, así que vamos a pasar de ahí, pero estos datos sí que me interesan. Mirad estos datos estadísticos. Dice que las personas han llegado a la iglesia por cruzadas evangelísticas, por programa de evangelismo. ¿Sabe cuántos miembros han llegado a la iglesia? Del total. Campaña de evangelismo, el 1%. Cuando la iglesia sale y hace programas de actividad social y atender a los necesitados, del 1 al 2% llegan a través del servicio de acción social de la iglesia. El trabajo puerta a puerta, también 1 a 2% llegan a la iglesia. Pero luego hay otro más. Personas que llegan solitas a la iglesia. Las hay, del 2 al 3%, bueno, han tenido preocupación, han buscado y finalmente han llegado. Por programas que hace la iglesia, Navidad, del 3 al 4% son las que llegan a la iglesia. A través de la escuela sabática, del 4 al 5%, fijaros qué porcentaje tenemos aquí. Del 4 al 5% llegan a la iglesia a través de la escuela sabática. A través de la labor pastoral, del 5 al 6%. Y el trabajo entre amigos. ¿Sabéis cuánto? Del 75 al 90%. Por lo tanto, si tenemos que poner en marcha un proyecto, ¿cuál pondríamos en marcha? El de acercarnos a los amigos y a los vecinos. ¿Y sabéis dónde funciona esto? Las iglesias hogar de las unidades de acción de la escuela sabática. Ahí está. ¿Me habéis escuchado?
unidades de acción que van más allá del sábado y se convierten en iglesias hogar, y ahí se invitan a los amigos, a los vecinos, a los familiares, y esto da un rédito de aproximadamente 75 o 99% de las conversiones que tiene la iglesia. No me extraña por qué la iglesia en sus orígenes trabajaba con las iglesias hogar. ¿Por qué la iglesia apostólica? Si leí las cartas de Pablo, saludar a la iglesia que está en la calle, que está en la casa de la hermana tal, en la casa del hermano Arquipo, en la casa de la hermana Teresa, no dice Teresa, pero puede ser una iglesia hogar, hermana Teresa. Muy bien. Así que estos datos nos ayudan a pensar de qué manera vamos a orientar nuestro plan de evangelismo. La iglesia, entonces, ha trabajado durante mucho tiempo y busca que este plan se pueda llevar adelante. Bien, el maestro y el alumno, o el moderador y el alumno. ¿De qué manera vamos a trabajar esta presentación? Mirad, dice, la mayor necesidad del mundo son las buenas relaciones. Esa es la necesidad que tenemos, la buena relación. Yo no sé si tenéis un amigo. ¿Tenéis un amigo? ¿De verdad? ¿Sabéis lo que es un amigo? Es aquel con el que tú no tienes que cuidarte de lo que dices ni lo que piensas. No tienes que guardar las formas para nada. Cuando llegas a la casa de ese amigo te quita los zapatos y si la media está rota no pasa nada, no hay ningún problema. O si no lleva calcetines tampoco pasa nada. Esa a la casa que llega y le dice con tranquilidad, dice, oye, ¿tienes algo de comer? No tengo, te he comido. Hay confianza. La iglesia necesita tener una experiencia cercana o próxima a esta entre sus miembros. De manera que el sábado, cuando traspasemos las puertas, esto lo digo muchísimo en mis iglesias, cuando traspasemos las puertas, aquí, este lugar, sea un lugar de celebración. Que ese parece un lugar más fúnebre que de celebración, ¿eh? ¿Me habéis escuchado? Parece más como si asistiéramos a un funeral, que asistiéramos a la adoración del Rey de Reyes y Señor de Señores, al que obró milagros en nuestras vidas. ¿Qué nos pasa eso? Nos da un poquito miedo por si nos parecemos muy pentecostales, entonces nos cuidamos muchísimo. No se trata de irnos a los extremos, pero se trata sencillamente de hacer de este lugar un lugar apetecible, donde veo al hermano que entra por la iglesia, y cuando lo veo que entra por la iglesia, en época de pandemia no podíamos hablar un poquito más, nos acercamos y le damos un abrazo. ¿Sabes lo que se siente cuando te abrazan? Cuando un hermano te abraza. Además, es que sientes, cuando te abrazan de verdad, sientes que te están abrazando y que no es usando lo formal, común y corriente, sino que te están dando cariño, que te están transmitiendo cariño. Yo siempre digo que cuando, en mi iglesia siempre lo veo de esta manera, cuando un hermano, y sobre todo con los jóvenes en este caso les doy mucha importancia, pero cuando un joven pasa las puertas de la iglesia, yo pienso, este es un soldado que ha salvado la vida esta semana en batalla y ha llegado al hospital de recuperación. Está aquí. Está aquí. ¿Cómo me aproximo? ¿Cómo debería aproximarme? Si Victoria posiblemente
semana quedaste allí, pero gracias a Dios traspasaste las puertas y estás aquí. Y así tendríamos que vernos unos a otros. Y el maestro, escúchenme, el maestro de escuela sabática debería tener esta visión para sus alumnos. La mayor necesidad del mundo son las buenas relaciones. También es la clave para el crecimiento de la iglesia y de la escuela sabática. Es muy importante que las personas se encuentren en un ambiente fraternal al entrar en contacto con la iglesia. Y esto es posible dentro de la acción, dentro de la unidad de acción de escuela sabática. Esto ocurría mucho tiempo atrás, en lugares muy distantes, de los cuales, como dijo el caballero Hidalgo, de los cuales no me... ¿Cómo es? El Don Quijote de la Mancha, un lugar que no quiero acordarme cómo es. Bueno. No es eso exactamente. Pero bueno, eso es, en un lugar muy distante, quiero decir, donde las personas entraban y antes de ser saludadas, ¿sabes qué hacía el diácono? Las miraba de arriba abajo a ver si eran dignas de pasar dentro de la iglesia. ¿Me explico lo que quiero decir? Esto no puede pasar con nosotros. Las personas vienen a la iglesia, yo vengo a la iglesia porque necesito del médico divino. Y el ministerio de los hospitales, que también he desarrollado, he estado participando en ello, cuando dos enfermos están en la misma habitación, no he escuchado en mi vida a un enfermo que le diga al otro: uy, qué mal está, se va a morir, Se anima. Yo no he escuchado: uy, qué mal está, se va a morir. No, se anima. Oye, ¿qué tal? Pues ánimo, no te preocupes, que todo va a salir bien, ya verás cómo todo se trae bien, no sé qué. Y cuando uno de ellos se marcha, el otro le da ánimo y... Esto es lo que ocurre. Esto mismo debería pasar en nuestra iglesia. Somos enfermos que debemos animarnos mutuamente. No tengo que preguntarle cuál es tu problema. Tengo que decirle dónde está la solución. ¿Dónde está la solución? ¿En quién está la solución? Muy bien. Dicho esto, la Biblia nos dice que en esto conocerán todos, si sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos por los otros. Y Fundamentos para la Educación, la página 68, refiriéndose a este mismo tema, dice: con el corazón, con amor el corazón se abre para aprender las enseñanzas divinas. Necesitáis conquistar sus afectos si queréis imprimir en el corazón verdades religiosas. Y esto te lo garantizo, hermano. Te lo garantizo que es así. Cuando tú te haces amigo de tus hermanos, de tu clase de escuela sabática, y tienes que llamarle la atención por algo, ese hermano te va a escuchar porque es tu amigo y no va a discutir contigo, no va a pelear contigo, porque sabe que tú le aprecias y que tú le amas. Pero si de primera vas a llamarle la atención, y usted va a decir: mira su mujer cómo está, mira su hija cómo está, mira la mujer, ¿por qué como por mí? Es lo primero que le decimos. Y usted nos ha mirado, hermano, usted también llega tarde, porque me dice... Pero si es tu amigo, si has conquistado el corazón de esa persona te va a escuchar. Y va a haber muchas más posibilidades de cambio que si intentamos hacer un trabajo desde la distancia. Creo que queda entendido, ¿verdad? Vale. En una relación saludable las personas se conocen de verdad. Y así debe pasar en la escuela sabática. Si no nos conocemos de verdad, estamos viviendo con un desconocido, estamos conviviendo con un desconocido. En la iglesia, en la escuela sabática, debemos conocernos unos a otros lo máximo posible. El moderador, el maestro, necesita familiarizarse con sus alumnos, dedicar tiempo para demostrar amor y consideración por ellos. ¿Cómo? Individualmente. ¿Y cómo se hace esto individualmente? Visitando. A ver, es muy sencillo. ¿Cuántos alumnos tiene una clase de escuela sabática? ¿10? Vale, 10. Eso significa que en un año
¿Los habrá visitado a todos? Si visitas uno cada mes. Y normalmente en tu clase se sienta el marido y la mujer. Así ya no son 10. Ya has pillado a 2 en una sola visita. Es decir, te garantizo que tranquilamente al año habrás podido visitar a tus alumnos por lo menos 2 veces como mínimo. Como mínimo los habrá podido visitar 2 veces. Deberían acercarse al corazón de los alumnos mediante la actitud, la simpatía y un esfuerzo paciente y determinado por interesar a cada alumno en la salvación del alma. Es lo que dice esta cita con respecto a la atención del maestro con el alumno. El moderador debe tener en mente que él tiene la oportunidad de poderse acercar mucho más a los miembros de su unidad. Oiga esto, pastor, no nos va a dar celos, no nos da celos, porque es así. Pero mira, si hay una persona que pueda influir en las personas más que el pastor, es el maestro de escuela sabática. ¿Y saben por qué? Porque el maestro de escuela sabática está cada sábado delante de las mismas personas. El pastor no. El pastor está un sábado aquí, otro sábado de Huelva, otro sábado igual tiene otra actividad y no puede acercarse tanto a las personas como sí lo puede hacer el maestro de escuela sabática. Esto es interesantísimo. Si lo tomáramos en cuenta, hermano, es tremendamente interesante. Él puede relacionarse con ellos, el maestro, conducirlos más cerca del estudio de la Biblia y ayudarlos en su relación con Cristo. Por eso, el maestro, el moderador, toma la iniciativa, así dará ejemplo e incentivará a todos los miembros a que hagan lo mismo. De esta forma todos llegarán a conocerse mejor y desarrollarán una buena amistad. Hay un proverbio de Salomón que lo dice con claridad: el que busca, el que quiere, ¿cómo es? El que quiere ser amigo debe mostrarse amigo. El que quiere ser amigo debe mostrarse amigo. Entonces tiene que abrirse, el maestro o el moderador tiene que abrirse para que pueda mostrarse amigo hacia sus clases. Sugerencias. 12 sugerencias rápidas. Primero, recomendamos que la unidad de escuela sabática tenga entre 7 y 9 miembros. Es lo ideal. En algunas situaciones 10, pero nunca más debería tener más de 12. Esta es la sugerencia. En el grupo pequeño es posible dar atención y cariño a todos, creando así un ambiente apropiado para el estudio de la palabra de Dios con la participación de todos. Porque si el grupo ya son de 15 o 20, no pueden participar todos. Y entonces levantan la mano, se cansan de levantar la mano y finalmente hay hermanos que se enfadan con el maestro porque, hermano, ya le pedí hace tanto rato que levanté la mano y no me prestaste atención, ahora no quiero decir nada. Y se enfadan en vez de poder participar. Pero es normal porque el grupo es muy grande. Pero si el grupo es pequeño, entonces puede haber mucha más participación. Segundo consejo para la escuela sabática: maestro, salude a cada miembro utilizando su nombre de pila, llamándolo por su nombre. Y si es posible, haga un comentario de cada ¿qué tal tu hijo? Que él sepa que realmente le conoce y que está interesado por ti. Tercero, en la clase te vas a encontrar con personas que son un poco tímidas, introvertidas, no que no tengan conocimiento, pueden ser muy sabios, pero que no les queda fácil hablar. Entonces, ayúdales a sentirse cómodas a la hora de participar. Haz una pregunta de manera que la persona pueda responder. Nunca les haga sentir vergüenza o preguntas directas que les causen algún tipo de vergüenza. Cuarto, como sabe cuáles son tus miembros habituales, cuando llegue una persona nueva, identifíquela, salúdela, hágala sentir cómoda en la clase y dígale: mira, estos que están aquí, María, Teresa, Carmen y Julia, son sus amigas. Cualquier cosa con Julia puede ponerse de acuerdo.
Julia trabaja en el hospital, si algún día necesitas algo, ella te puede ayudar con ello. Teresa hace unas buenas tartas, así que si algún día quieres una fiesta de cumpleaños, Teresa le puede ayudar con la tarta de cumpleaños. Identifique a cada visitante y salúdele cariñosamente. Eso es importante, ¿sabes? Yo escucho quejas, seguramente a vosotros os pasa lo mismo, que escuchan quejas, ay, mira, fui a la iglesia de tal lugar, en Madrid, en no sé dónde, entré, me senté, y así mismo salió, nadie me saludó. Y no era una iglesia tan grande, no era de 400 miembros, de 800 miembros. Era una iglesia de 150 miembros, 200 miembros, pero me senté. El maestro siguió con su lección, pam, 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 y no se dio por enterado que una persona dijo, no pasa nada, corte un segundito de la vida, visita por primera vez, bienvenido, ¿de dónde viene, hermano? Hágale sentir bienvenido. Que esa persona entonces, si está interesada, seguramente seguirá viniendo. Quinto, ya lo dijimos, prepare una agenda con nombres, teléfonos, direcciones y fechas de cumpleaños de todos los miembros de unidad. Bueno, ahora con el tema de los derechos de protección es un poco más complicado, pero bueno, de acuerdo por lo menos con la fecha de cumpleaños. Si no hace falta más datos, la fecha de cumpleaños son 10, que los memorizas enseguida, Yo soy malo para los nombres, pero estoy convencido que 10 nombres nos los aprendemos tranquilamente en poco tiempo. Sexto, más cosas que debe hacer el maestro de escuela sabática. Importantísimo. Visite a tus miembros de unidad. Nadie se quejaría de visitación si los maestros visitaran a sus alumnos. El pastor podía visitar a los que puede, no puede visitar a todos. Hay muchas cosas que hacer, porque cansamos a visitar a todos, pero así estaría atendida toda la iglesia, estarían visitando todos los miembros, porque los maestros estarían visitando a sus alumnos. En estas visitas hay oportunidad de conocer a más profundidad los miembros. Conocemos su situación, posiblemente tengan alguna necesidad y con discreción pues procurar atender esa necesidad. Hable sobre cosas espirituales, ore con ellos. No se olvide de decirle lo felices que nos sentimos de que formen parte de nuestra unidad. Esto lo motivará a que participen. Y yo te digo, estoy convencido, esto que le voy a decir estoy convencido. Si tú visitas a tu alumno, lo animas, ora por él, lee un texto bíblico, no hace falta que sea más de 15 minutos esa visita. Y te garantizo, Roger, que nunca olvidarás el día que el maestro de escuela sabática te visitó para orar por ti, para orar por tu esposa y orar por tus hijos. Eso se nos queda ahí y nos motiva, pero necesitamos hacerlo. Séptimo, todos los miembros ausentes, ojo a esto, Arbel, todos los miembros ausentes deben ser visitados. ¿Cuándo? Yo les cuento en Zaragoza, digo en Zaragoza, no digo la iglesia, hay 7 iglesias en Zaragoza. En una iglesia, un día estábamos haciendo el tema de la revisión de los nombres. Y entonces me pidieron a mí que llamara a un sector de personas que hace mucho tiempo no venían a la iglesia. Y así nos distribuimos. Yo comencé a llamar a uno, a otro, y llegué al nombre de la persona que llamé. Era un señor, pero me contestó una señora, una chica. Por la voz se veía que era una chica. Y cuando pregunté por la persona, me dijo, sí, ¿quién es usted? Y entonces le dije, mira, soy el pastor de la iglesia y estoy llamando porque, bueno, le expliqué que era nuevo en la iglesia y que queríamos ponernos en contacto con las personas que durante algún tiempo no estaban viniendo a la iglesia. Hubo como un minuto así de silencio, un espacio, este silencio así que es incómodo, que no sabes si fue que te colgaron o no. ¿Aló? Sí. Entonces, sí. Y entonces toma carrerilla y comienza a decir, sin vergüenza, no sé qué, dijo de todo, salió de todo, y yo no entendía por qué. Entonces dice, mi padre
murió hace 10 años. Estuvo hospitalizado por lo menos 3 meses en el hospital. Y vosotros, sus hermanos, nunca aparecisteis por allí. Y ahora, después de tantos años, me está llamando. Sin vergüenza lo que soy. Bueno, la mujer enfadadísima. Yo no tuve otra cosa que decirle, perdón, lo siento muchísimo, tienes toda la razón. ¿Qué voy a decir? Tienes toda la razón. Mira lo que nos pasa. Y esto es cierto. Un hermano no viene hoy a una clase de escuela sabática y ¿sabe qué piensan los demás? Dicen, seguramente se fue a Aula. Porque esa es amiga de Roger y su esposa. Yo que se fue allá porque hay un programa especial. A los 8 días no vuelve y decimos, es que como era las asambleas seguramente se fue a Madrid. A los 15 días entonces decimos, no la vamos a llamar porque ahora no hay nada de Huelva, no hay nada de Madrid. Es raro, ¿no? Entonces la vamos a llamar. Y llamamos a la hermana y la hermana me contesta desde el hospital y dice, mi hermano, llevo 2 semanas aquí hospitalizado. Escucha, el maestro, escuchen esto, estás aquí en la clase para maestros de la sabática. El maestro no puede permitirse pasar el sábado sin haber llamado al alumno que no vino a su clase. ¿Me escuchaste? No puede pasar el sábado. Posiblemente ese hermano esté pasando por una necesidad y es ese día el que necesita, no 3 ni 4 días después, ese día es que necesita la ayuda. Entonces, si no vino, atendamos llamemos, busquemos. A ver, si no lo puedes hacer tú, pues tienen 8 hermanos más aquí, hermana. Tú puedes llamar, llámale, pregunta cómo está y le da la información, si tú no puedes. Pero esto es posible hacerlo, es necesario hacerlo. Muy bien, número 8. Si algún miembro de la unidad está enfermo o hospitalizado, visítalo. Y déjale una tarjetita. ¿Te imaginas que llegas al hospital, la familia llega y se encuentra, oye, ¿quién te dejó esta tarjeta? Mira, hoy le echamos en falta en la iglesia, Victoria, de fulano, de mengano, 8 nombres, 9 nombres ahí escritos y cada uno con una frasecita sencilla, te echamos en falta, que te recuperes pronto. Eso es medicina para el hermano, es bendición para el hermano. Y aunque no esté enfermo, por la razón que sea, nosotros debemos a ese hermano que por alguna razón está enfermo, hospitalizado, desanimado, lo que sea, no dejemos que su ausencia se note, es decir, la pasemos inadvertida, hagamos que su ausencia se note y le digamos que es importante para nosotros. Ore, como maestro, ore por su unidad de acción y no solamente ore por ella, sino que tome tiempo de orar también con ella. 10, promueva encuentros sociales. Puedo poner la anterior, hermana, sin enfadarse, no se la enseño. Ahí está. Muy bien. Ore por su unidad de acción y con su unidad de acción. Y 10, dijimos, promueva encuentros sociales con su unidad de escuela sabática. Esta tarde, después del programa del sábado, nos encontramos y nos vamos a tomar una pizza. Esta tarde, después del sábado, nos vamos a encontrar y vamos a jugar golf. Esta tarde, con la unidad de acción, nos vamos y vamos a celebrar el cumpleaños de uno de los que tenemos que aprender a vivir en comunidad. Y la comunidad no solamente es parte espiritual, sino hay parte social también que necesitamos cubrir. Número 11. En la medida de lo posible, de tanto en tanto, en el año, si tiene 10 miembros, una vez al mes, invite a uno de sus miembros a comer a su casa. El sábado puede ser. Nosotros estamos, desde la Unión estamos diciendo que un sábado al mes tendría que quedar libre de actividades en la iglesia. Un sábado al mes debería quedar libre de actividades en la iglesia. Que no hubiera ninguna actividad en la iglesia. ¿Para qué? Para que los hermanos se inviten a sus casas, puedan sentarse, comer, dialogar, compartir, orar, dedicar tiempo a la relación fraternal, que a veces no tenemos tiempo para ello. 12.
Y aquí terminamos. Recuerda, como maestro o como monitor, tú eres el pastor y tu unidad de acción es tu iglesia. Por lo tanto, pregúntate, ¿cómo te gustaría que fuera tu pastor? ¿Qué trato te gustaría recibir de él? ¿Cómo te gustaría que fuera tu iglesia? Pues entonces la unidad de acción de la escuela sabática nos permite vivir la iglesia de nuestros sueños. Tú puedes comenzar en la unidad de acción el reavivamiento, la fraternidad y la misión que la iglesia está esperando y necesita hacer si tan solo te lo propones. La obra de la escuela sabática es importante y todos los que están interesados en la verdad deberían tratar de hacerla prosperar. Y termino con esta última parte. Mirad, rápido. Aquí. 7 principios del aprendizaje. ¿Cómo se aprende mejor? ¿De qué manera se aprende mejor? Esto es un Edgar Dahl, no recuerdo si es un educador americano, y él dice que la gente escuchando aprende el 5%, con la lectura aprende el 10%, viendo un audiovisual aprende un 20%, con una demostración lógica aprende un 30%. Cuando hay dinámicas de grupo, como en la escuela sabática, aprende hasta un 50%. Pero cuando se aplica, se hace práctica, se aprende un 75%. Y cuando se reúnen, enseñan y comparten a otros, se aprende hasta un 90%. Y esto vuelve a ocurrir en las unidades de acción, vuelve a ocurrir en las iglesias hogar, vuelve a ocurrir en los grupos pequeños. Puede llegar a aprender hasta un 90%. Si nos quedamos con los maestros que solamente dejan que sus alumnos escuchen, ¿saben cuánto van a aprender? 5%. El 5% solamente. Y a veces menos, dice el hermano. Sí, de malo que me pasa a mí, que escucho bien por un oído, pero por otro no, pues escucharía menos también. Así es. Muy bien. Así que esto es importante que nosotros lo podamos tener en cuenta y lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Por mi parte, he terminado. Hay más cosas que decir. George, lo siento. Nos quedan ahí todavía 2 más, pero yo creo que es justo y necesario. Yo creo que ya va bien. Es suficiente lo que hemos dicho por hoy. Si lo que he dicho, escuchad, si de lo que he dicho, el 10% lo ponemos a funcionar, el ICE. Si el 10% de lo que he dicho lo ponemos a funcionar, me encantaría dentro de un año visitar la iglesia de Huelva, dentro de un año visitar la iglesia de Sevilla y decir, mira Gabriel, lo que nos dijo no cayó en saco roto. Los maestros han intentado poner en práctica todo lo que han podido, todo lo que han aprendido, y nuestra iglesia ahora camina con énfasis en 3 pilares fundamentales. Esos 3 pilares fundamentales que estamos trabajando en nuestra iglesia son la comunión con Dios a través del estudio de la Biblia y la oración intercesora. Segundo, nuestra iglesia es más fraterna que hace un año. Nos amamos más, nos preocupamos más unos por otros, nos relacionamos mejor unos con otros. Y tercero, nuestra iglesia tiene proyectos misioneros. Cada unidad de acción ha buscado crear proyectos misioneros y vamos avanzando. Que Dios os bendiga muchísimo. Me alegra muchísimo haber compartido esta tarde con vosotros y quedo a vuestra disposición. Estos materiales, hermano Alejandro, esos materiales, déjalos ahí. Si algún hermano se los pide, son para compartir, son para compartir. Es decir, que esto no me quedo yo con esto, es propiedad mía, no. Esto es para que la iglesia lo tenga, lo pueda poner en práctica, lo pueda releer. Quedaron dos presentaciones que no logré hacer. Pero dejadme terminar la última cosilla, esto sí lo quiero decir. Mirad, una cosa importante en la iglesia que estamos trabajando es que todos los miembros se involucren en la acción, en la iglesia, que todos estén involucrados, todo miembro involucrado. ¿Cómo lo conseguimos?
Hay un proceso muy sencillo, muy facilito, y es a través de la escuela sabática y el ministerio personal. Que todos los hermanos de la iglesia estén organizados dentro de unidades de acción de la escuela sabática. Pero alguien me dirá, no, pero es que no todos vienen de la escuela sabática. Vale, no pasa nada, te voy a decir cómo. Hay básicamente 3 tipos de miembros de iglesia. Los miembros permanentes, que son los que están a las 10 de la mañana, los que siempre participan de la escuela sabática, los que siempre están comprometidos, miembros permanentes. Luego están otro tipo de miembro que es más itinerante. Aparece como el Guadiana, que aparece y desaparece, va y viene, no tiene mucho compromiso, pero está ahí. Hermanos que por alguna razón no pueden venir porque o son mayores, o viven muy lejos, o hay hermanas que cuidan a personas mayores que no pueden venir, por más que quieran venir, no pueden venir. Y luego tenemos otro apartado que son los hermanos que han abandonado la iglesia, que sabemos que ya no están viviendo de acuerdo a los principios de la iglesia, que han abandonado la fe. Y luego tenemos las personas que están viniendo pero que no son bautizadas, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos involucrarnos a todos ellos? Aquí rápidamente, tú lo podrás leer después con tranquilidad, pero ¿cómo lo podemos hacer? Mira, sencillo. Elige clases de escuela sabática de manera más o menos igual para todos, la misma cantidad de miembros. Yo no le voy a decir cómo lo organicen porque algunos se organizan por cercanía, otros por afinidad. Hay muchas razones para hacer las clases de escuela sabática y lo importante es que se hagan. Da igual que sea por proximidad geográfica, por afinidad o por la razón que sea. Siempre que esté en un grupito base permanente. A ese grupito base, súmale un miembro que no puede venir porque está enfermo. Súmale una visita a ese grupo. Y súmale un hermano que ha dejado la iglesia por alguna razón. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer los demás miembros de iglesia, los demás miembros de la unidad de escuela sabática? Van a trabajar por esos hermanos que no están viniendo constantemente, por ese hermano que abandonó la fe o por esa persona que está comenzando a llegar a la iglesia. De manera que cuando esos hermanos se vinculen, estarán perteneciendo a una actividad, a una unidad que está moviéndose, que está activa, a un movimiento de la iglesia, y no llegará a sentarse, sino que llegará a hacer lo mismo que han hecho por él y lo seguirá haciendo por otras personas. De esta manera, la iglesia estará activa, estará trabajando, estará creciendo y estará haciendo la misión que el Señor le ha encomendado. Esto lo tengo ahí en la presentación, pero repito, vosotros lo podéis ver después con tranquilidad. Ahora sí, quítenme el micrófono, si no sigo hablando, ¿eh?